Entonces, si ustedes me dicen, estamos listos para empezar. Entonces, mientras se conectan más, tenemos 39 personas. Pues aparte les cuento que estamos grabando este webinar para que otras personas también tengan acceso a él y lo puedan escuchar porque mucha gente no les envía el horario, ¿no? Entonces, con el respeto de ustedes, si todos están de acuerdo, por favor, me lo escriben por ahí, pues para poder compartir este video a las otras personas que no se pudieron compartir. Si alguien no está de acuerdo, me lo puede escribir y pues editamos la parte donde de pronto salga o intervenga dentro del video. Les agradezco mucho. Entonces, vamos a empezar. Espérate, yo salgo, bueno. Vamos a empezar, pues a todos, gracias por haberse conectado. Yo desactivo acá WhatsApp web. Listo. A todos les agradezco por haberse conectado, por acompañarnos en este primer webinar donde vamos a hablar de tips para aprender francés. Voy a comenzar yo. Para los que no me conocen, yo soy Viviana Martínez, la creadora de Family Life Moments, que antiguamente se llamaba Mami en la Web. Todavía me siguen encontrando como Mami en la Web en Facebook y en Instagram y en YouTube como Family Life Moments. Vivo aquí en Canadá hace un año, cumplí antier, hace 2 días cuando yo viví en Canadá, exactamente en Quebec, donde se habla principalmente el francés. Y yo estudié francés antes de venirme para acá con mi profesor Juan Sebastián, que nos va a acompañar en el webinar de hoy, que va a ser la persona a la que le he pedido el favor que pues, nos ayude con cursos en grupos para pues, las personas de esta comunidad. Que él estará con ustedes acompañándonos en la segunda parte del webinar, donde vamos a hablar como tal de los tips para aprender francés. Entonces, mientras se conectan más personas, llevamos 43 personas conectadas, súper genial, me hace muy feliz. Quiero, espérate, desactivo acá, bueno, me listo. Quiero hacerles una pregunta muy importante. Si todos queremos el tema de por qué es importante, yo voy a hablarles a ustedes de por qué es importante aprender un nuevo idioma. Ese va a ser el tema que yo voy a tratar con ustedes, pero antes, quiero hacerles una pregunta. Y aquí, por favor, les pido que me contesten, sea escribiendo o sea hablando. Si quieren los micrófonos activados, preferiría hablando para no tener que presentar. Ya ahorita silenciamos los micrófonos. En esta parte quiero que hablen y apenas termine de preguntarles lo que les voy a preguntar, vamos a silenciar los micrófonos, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿puedes pasar, por favor, la imagen? La diapositiva, Javi. La primera pregunta es, ¿qué es lo que nos caracteriza a nosotros, a los seres humanos, que nos hace diferentes a los demás seres vivos que pueblan este planeta? Quiero que ustedes me digan, ¿por qué somos diferentes al resto de animales? Los seres humanos, ¿por qué somos diferentes al resto de animales? ¿Quién se anima a darme una idea? Por favor. Porque somos seres pensantes. El pensamiento, hablando de inteligencia. Sí. Ok, pues resulta con muchas investigaciones que los seres Porque somos seres racionales. Podemos, a diferencia de los animales, racionar y tener conciencia de lo que vamos a hacer, de tomar decisiones. Ok, ¿alguna otra respuesta? Yo creo que es por el lenguaje, la capacidad que tenemos del lenguaje, ya que otros no lo tienen. Con él podemos construir muchas cosas. La sociedad se basa en el lenguaje. ¿Alguna otra respuesta? ¿No? Social, la parte comunicativa, la parte social, somos sociales, bueno. Ahora sí, si quieren, ¿me pueden ayudar apagando los micrófonos, por favor? Voy a coger estas respuestas que ustedes me han dado. Entonces, inteligencia. Resulta que investigando, investigando un poco, porque no soy experta en nada de esto de la inteligencia de los animales, me puse a investigar y resulta que hay un montón pues sabemos que hay un montón de tipos de inteligencia, ¿no? Inteligencia espacial, inteligencia emocional, un montón de tipos de inteligencia. Y los animales también han demostrado ser inteligentes. Por ejemplo, un pulpo es el animal invertebrado más inteligente del planeta. Tiene la capacidad de abrir un tarro y recuperar lo que está dentro del tarro.
ahí está razonando, está entrando un pensamiento, quiere hacer algo, toma una acción, toma una decisión, utiliza sus manos para poder generar una acción. O sea, que tiene una inteligencia. Los delfines son inteligentes. El chimpancé es inteligente también, pues por eso hay un montón de experimentos con ellos. El gorila, orangután, el cerdo, los loros. En realidad, se dice que los cerdos, no sé si ustedes sabían esto, que lo investigué y me sorprendió, se dice que tienen el equivalente de inteligencia a un niño de 3 años. Por eso en muchos países los tienen de mascota, inclusive tienen una inteligencia más desarrollada que los mismos perros y los mismos gatos. Sebastián, ¿me ayudas por favor con los micrófonos? Entonces, Diana, tienes el micrófono apagado, te muteé, entonces vuelve por favor. Listo. Entonces, precisamente la inteligencia no es lo que nos diferencia a los animales. Aunque tenemos una inteligencia mucho más desarrollada y más compleja, los animales también tienen un tipo de inteligencia. Habilidades sociales, vemos en las abejas, en los lobos, una cantidad de capacidad de agruparse socialmente, de apoyarse, de ser solidarios. Los delfines, por ejemplo, tienen la capacidad de identificar a su igual que está herido o enfermo e intentar ayudarlo. Por tanto, también son solidarios, tienen una conciencia y una conciencia no, sino una... O sea, lo hacen de forma voluntaria, ¿sí? Eso sería también un tipo de inteligencia y una habilidad social. El tema es la comunicación. Muchos animales se comunican. Los animales también tienen un tipo de lenguaje básico que genera que entre ellos se puedan comunicar, ¿sí? Inclusive los delfines tienen un sonido individual. Cada uno tiene su propio sonido que los caracteriza de otros. Entonces, las abejas, las ballenas, mejor dicho, comunicación entre las especies sí existe con lenguajes hiper básicos. Lo que nos diferencia a nosotros, a los seres humanos, de otros seres vivos que pueblan este planeta, es sin duda, como lo dijeron aquí uno de ustedes, ese es el lenguaje, pero un lenguaje no básico, un lenguaje complejo, un lenguaje rico. Eso fue lo que nos separó en la evolución también de los chimpancés. Por eso también, y ese mismo lenguaje, ¿sí?, que se ha venido desarrollando y que cada vez es mucho más complejo, hace que el cerebro se desarrolle de manera diferente. Por eso tenemos un cerebro más grande, inclusive físicamente, y con muchas más conexiones neuronales que los cerebros de otros animales. Entonces, siguiente diapositiva, Javi, por favor. Entonces nosotros tenemos Javi, la siguiente diapositiva. Por eso nosotros tenemos la capacidad, pues, de tener un mayor desarrollo de las capacidades, por el mismo lenguaje pudimos formar civilizaciones, podemos crear diferentes culturas y pudimos desarrollar pues, todo lo que conocemos ahora en temas de tecnología y un montón de cosas más. Eso nos hace diferentes, el simple hecho de poder transmitir todas estas emociones, porque los elefantes también, o sea, todos los animales, hay animales que también pueden diferenciar emociones, como los elefantes, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de pasar todas estas emociones, todo este sentir, todos estos deseos, este raciocinio a palabras, a un lenguaje, a un escrito, ¿sí? Es lo que nos hace diferentes. Entonces, tenemos la capacidad ya nosotros de contar historias, de soñar, de imaginarnos cosas sobre nosotros mismos, sobre los demás, investigamos sobre animales, investigamos sobre naturaleza, sobre el espacio, a través del lenguaje. Sin un lenguaje no podemos avanzar mucho más en todo este tipo de conocimiento que hemos adquirido. Podemos además pensar en el futuro y pensar y analizar el pasado. Así fue la presentación. Tenemos capacidad de analizar el pasado y transformar todo esto además en escritos. O sea, tenemos un lenguaje verbal y un lenguaje escrito, aparte del lenguaje gestual que pues otros animales también lo pueden tener. Pasamos a la siguiente, Javi, por favor. Aquí no voy a hablar. Ok, hasta el momento todo bien.
me mandan manitos, me escriben algo, no sé, o sea, si estamos bien, si me están escuchando bien. Entonces, bueno, pues seguimos. Con todo esto que les acabo de contar, que nosotros somos diferentes a los animales, quiero hablarles ahora de algunas ventajas cognitivas y comunicativas de ser bilingüe. Porque ya todos los que estamos aquí, por lo menos tenemos un idioma, que sería el español, una lengua. ¿Sí? Entonces, seguramente aquí ya hay personas bilingües, hablamos entonces de tercer o cuarto idioma, pero por lo menos el español lo tenemos. Por lo tanto, ya tenemos el cerebro desarrollado diferente a un animal. Por lo tanto, hacemos raciocinios avanzados y complejos que no hacen otros animales. Incluso, bueno, eso lo haremos más adelante. Entonces, ventajas cognitivas y comunicativas de ser bilingüe. 1. Hablar otro idioma mejora el funcionamiento de tu cerebro, forzándolo a reconocer, negociar significados y comunicar el sistema en diferentes del lenguaje. Eso precisamente lo que hablamos antes, el cerebro se esfuerza al esforzarse a todo lo que significa comunicarse en otro idioma, se genera un mejor funcionamiento, unas nuevas conexiones neuronales, unas nuevas habilidades que vamos a adquirir que les voy a decir en los siguientes puntos. Una de ellas es que desarrollamos la capacidad de enfocarnos sin distraernos en otras cosas. Al generar nuevas conexiones neuronales, adquirimos otras capacidades, como por ejemplo el tema de enfocarnos. Además de muchos estudios que se han hecho, uno de los adquirir un nuevo lenguaje, aprender otro idioma, es una de las herramientas que han utilizado para disminuir las probabilidades de adquirir demencia senil o Alzheimer. Desde luego, pues existen otros factores, pero este parece ser muy consistente. Entonces, lo mismo, ¿no? Lo que hemos venido diciendo. Entonces ustedes saben que el tema del Alzheimer, generalmente le dicen a uno que para evitar eso hay que hacer, no sé, si comemos con la mano siempre, la mano derecha, nos invitan a comer de vez en cuando con la mano izquierda para como que el cerebro no se adecua a lo mismo y como que haga, ¿qué está pasando aquí? Porque me están dando otra orden que no es normal y se active, ¿no? Para que no se vuelva un cerebro perezoso, para que esté activo, así como los músculos, si tú no los activas, haciendo ejercicios, si no activas los músculos, se atrofian, quedan ahí. Cuando de repente vas al gimnasio te duelen un montón porque realmente no los has acostumbrado a estar activos. Entonces lo mismo pasa con el cerebro, si no lo activamos, si no lo trabajamos, pues se queda ahí estático y después le cuesta muchísimo trabajo pues moverse, ¿no? Para el pensamiento mismo. Punto número 4, la mejoría de la memoria. Los multilingües parecen recordar mejor las listas y secuencias. El simple hecho de que se agranda nuestro cerebro, se generan nuevas conexiones, aprendemos muchos más significados, mucho más vocabulario y ya estamos ampliando nuestra capacidad, nuestra memoria en nuestro sistema humano. Entonces, es otra de las ventajas. Además, mejora niveles de la percepción. Un estudio en la Universidad Pomona Fabra nos indica que los multilingües son más observadores y enfocan más en información relevante y editan lo irrelevante. Esto se une al sexto punto donde explica que la Universidad de Chicago dice que ser multilingüe hace que tengas mayor habilidad de tomar decisiones, pero no cualquier decisión, decisiones racionales, decisiones pues ya que tienes la capacidad de pensar en un segundo idioma y de llegar a conclusiones mucho más importantes. Uniendo estos dos puntos, el 5 y el 6, la reflexión que hago es que no se les haga extraño que los gerentes de las grandes compañías, los mejores puestos en las empresas, siempre son personas que saben más de un idioma. Porque saber más de un idioma no simplemente está para comunicarnos, tener más vocabulario para poder comunicar, no. Eso nos va a llevar a activar el cerebro de una manera que nos lleva a esto, a ser más racionales, a tomar mejores decisiones. Vemos que, por ejemplo, hay personas que son niños o personas que están aisladas en comunidades donde tienen un lenguaje muy básico, no sé, gente del campo o gente que está aislada como del resto de
que nos muestra la tecnología y el mundo, ellos también son capaces de razonar, pero su razonamiento es más básico. Por ejemplo, una persona que está aislada en un, qué sé yo, en un pueblo indígena, o no quiere decir que sean brutos, no se trata de eso, sino que la capacidad de razonamiento es diferente. No es más ni menos, sencillamente es diferente. Pero claro, al tú tener un nuevo idioma, aprender a rellenar esta cosita que tenemos aquí con más información, tenemos capacidad de tomar mejores y oportunas decisiones. Y entre esos está, pues, aprender un nuevo idioma. Y el último punto, que sería, no, me falta atrás, el séptimo, ¿no? Por favor. Los multilingües generalmente son más adaptables a diferentes situaciones, tienen más confianza y autoestima en situaciones diferentes. Este es un punto súper importante y también tiene que ver con esto de los jefes. No sé si ustedes han escuchado eso de que, no sé, a veces los trabajadores pueden ser muy egocéntricos, se llaman nuevos ricos, no sé qué, que es que está por encima de los demás, se juzga mucho a veces. Y las personas a veces uno suele escuchar, oye, pero esta gente con tanta plata que tiene y es lo más de sencillo. Resulta que cuando las personas aprenden nuevos idiomas, en temas de psicología que yo no sé mucho y no vamos a ahondar mucho en esto, el yo, el cómo siento el yo, se transforma, ¿sí? Tienen más confianza en sí, mayor autoestima, pero al mismo tiempo tienen la capacidad, son menos egocéntricos, se adaptan mucho más fácil a diferentes situaciones. No sé, puede ser que por eso es que aquí en Quebec, generalmente en este año que llevo, así tú no sepas hablar perfecto, la gente está en disposición siempre de ayudar, no importa el cargo que tengas en la empresa, no importa si yo soy canadiense, si soy africano, si soy latino, si soy estadounidense, no importa de dónde vengas. El tema de la confianza en uno mismo hace que yo pueda ayudar a los demás sin sentirme inseguro, ¿sí? Y me adapto mucho más fácil a diferentes situaciones. Siguiente. Bueno, ahora vamos a por qué vamos a hablar francés. Porque hasta el momento todo esto nos sirve para cualquier tipo de idiomas. Ahora vamos a hablar específicamente del francés. El francés es una lengua que se habla en todo el mundo. Más de 200 millones de personas hablan francés en los 5 continentes. O sea, en los 5 continentes hay alguna comunidad francófona, así sea pequeña. Existe una comunidad francófona. El francés es la segunda lengua que la gente normalmente más aprende después del inglés. Y es la novena lengua más hablada del mundo. En Europa cada vez se cree que el francés va a tomar mucha más fuerza por la población sí, por la cercanía de todos los países con Francia. Además, es una lengua para encontrar empleo, específicamente los que vienen aquí a Canadá. Saber francés, no importa la provincia donde vengas, siempre va a ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque Canadá tiene 2 lenguas oficiales. Aunque en la mayoría de Canadá se hable más inglés, en realidad tiene 2 lenguas oficiales. Toda su comunicación oficial, toda está tanto en inglés como en francés. Entonces es importante también el francés. Y en temas de empleo específicamente, pues no es extraño, ¿no? Que tú sepas hablar español, aquí es supremamente llamativo que sepas hablar español. Que sepas hablar francés e inglés, esas 3, o sea, nadie te dice que no en la hoja de vida, en el currículum vitae, nadie. Realmente es supremamente importante, aumenta las posibilidades de encontrar un buen empleo aquí, o en cualquier parte del mundo, ¿no? Además, es la lengua de la cultura. ¿Por qué la lengua de la cultura? Porque es una lengua tan rica que ¿dónde es la mejor comida del mundo? La comida francesa. Es una de las delicias del mundo, del vino, de la moda, del teatro, el arte visual, la danza y la arquitectura. Ir a París, ver toda esta arquitectura tan hermosa. Todo esto, todos estos libros, toda esta información está en francés.
Entonces, además es rica es una lengua muy rica en temas también de cultura. Además es una lengua que podemos usar para viajes, ¿sí? Hay muchísimos países donde pues el francés es el idioma principal o el idioma secundario. Francia es uno de los países más visitados del mundo. O sea, yo, gracias a Dios, conozco Francia y es realmente hermoso. Y si quieren ir a Europa, de verdad, yo sé que Francia es hermoso todo, Europa también tiene muchísima historia. París realmente me encantó. Es un lugar que tienen que conocer. Y si tienes algunas ideas, además de francés, pues te da la oportunidad de poder, cuando viajes, poder realmente estar mucho más inmerso en el turismo y aprender a adquirir muchísimas más cositas que te va entregando cada región, ¿no? Sí, bueno, el francés igualmente es útil cuando visitas, pues, Quebec, cuando visitas Mónaco, cuando visitas Haití, bueno, hay muchísimos lugares que ahora les muestro en este mapa que tenemos acá, que tenemos. En la zona, no sé, la zona azul oscura, estamos que es la lengua materna. Entonces ahí vemos a Francia y vemos a Quebec, esa lengua materna. En el azul rey, que es como el que está en color medio, es una lengua administrativa. En el azul claro es una lengua cultural. Vemos que realmente donde más se habla francés es en África. Y en los cuadritos verdecitos que ustedes ven por ahí, hablamos de minorías francófonas. Entonces en Europa está Bélgica como idioma oficial, Suiza, Mónaco, Andorra, Italia, el norte de España, al este europeo vemos a Bulgaria, Rumania, Moldavia. Bueno, en realidad son muchísimos países que tienen siempre alguna comunidad que habla en francés. Es el segundo idioma más hablado en cuanto a lengua materna de toda Europa. Pues aquí en América tenemos en Canadá, Quebec, New Brunswick, en Ontario tiene una comunidad bastante grande francófona, por lo que también es importante el francés. En Estados Unidos también hay algunos, los que están sobre todo las provincias que están al norte con Canadá, también tienen pues mucha zona donde hablan realmente francés, igual que el inglés. Pues igual en Haití, Trinidad y Tobago, República Dominicana, la Guyana Francesa, bueno, mejor dicho, son muchísimos los países que podemos conocer si hablamos francés. Siguiente. Ahora vemos al final las preguntas y continuamos. Bueno, entre las razones para hablar francés es que es una lengua que resulta, entre comillas, fácil de aprender. ¿Para quién? Para nosotros que ya somos hispanohablantes, porque tenemos muchísimas cosas en común. Entonces, al final no es tan difícil aprenderlo. Y es la lengua del amor y el espíritu. ¿Por qué? No solamente porque es una lengua bella, rica y melódica, sino porque además es una lengua que, por su estructura, se presta para desarrollar un espíritu crítico, pues lo cual es útil en las discusiones y las negociaciones. Así que les va a servir también para el amor. Además que no hay nada más lindo que decirle a la pareja de uno, je t'aime, mon amour. Bueno, siguiente, que creo que aquí terminamos. Bueno, quería explicar esto, no sé si me pueda corregir después Sebastián, pero creo que también hay algunas desventajas de tener 2, 3, 4, 5 idiomas. Hay que tener cuidado con esto. ¿Cuáles son? Ustedes han escuchado que tal persona se fue para Estados Unidos y ahora se le olvidó el español. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque cuando aprendemos una segunda lengua o una tercera lengua, existe el riesgo de que perdamos la cantidad de palabras que tengamos sobre nuestro, estaba leyendo el mensaje y me interrumpí. Cuando aprendemos un nuevo idioma, tendemos a perder la capacidad de memorizar palabras en el idioma que teníamos antes. Si usamos más, por ejemplo, aquí si yo me dedico a usar solamente el francés, se me va a ir olvidando algunas palabras del español. Por eso es importantísimo estar muy atentos y seguir alimentando los idiomas que tenemos. Si yo sé 3, inglés, español y francés, pues igual de vez en cuando hago películas en francés, de vez en cuando hablo con personas en francés, de vez en cuando hablo, así como enriquecer los 3 idiomas que tengo,
para evitar pues caer en esta desventaja. Ahora sí, creo que terminé. Javi, siguiente. Ok, nos devolvemos por favor. Y ahora sí voy a leer las preguntas que tengan hasta el momento y seguimos con, no sé, y seguimos con, bueno, ahora sí, si tienen preguntas. Hola, hola, buenos días para todos, por favor, silenciar los micrófonos, listo. Capacidad de análisis e interpretación, pero digamos que capacidad de análisis e interpretación, que dice Marcela, es básicamente lo mismo, ¿no? Los animales también tienen capacidad de analizar que tengo, el otro delfín está enfermo, ¿sí? Y lo analizo e interpreto y me tomo el trabajo de atenderlo, ayudarlo. Pero sin el lenguaje, no más allá. Tenemos la capacidad de manejar nuestras emociones. Resulta que yo también investigué que hay animales que tienen la capacidad de expresar sus emociones y algunos tienen la capacidad, ahora no lo apunté, pero hay algunos que tienen la capacidad de controlar sus acciones. Es decir, no, al cerdo creo que era. Él tiene la capacidad de decir, yo eso no lo voy a hacer. Controla su comportamiento, ¿sabes? Entonces, el lenguaje es realmente la importancia, lo que nos diferencia a los demás. Seguimos leyendo. Aquí me encanta ver a todos los que están aquí de mi grupo de Telegram con su simbolito, con nuestro simbolito. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el francés canadiense y el de otras partes del mundo? Porque escuché que tiene algunas variaciones. Ahí quiero hacer una aclaración muy rápida porque ya casi me toca la palabra Juan Sebastián. Y es que, independientemente de que vengas para Canadá, es importante que tengas el idioma francés internacional. Y el internacional es el de Francia, ¿vale? Entonces, cuando ustedes van a presentar los exámenes para la residencia permanente, o para los colleges, para lo que sea, lo que les van a evaluar es el francés internacional. El tema del francés de Canadá simplemente son modismos, son formas de transformar alguna palabra diferente. No sé, por ejemplo, yo en España le decíamos a las alberjas guisantes, en Colombia alberjas. Ese tipo de cosas son las diferencias, pero el francés igual te van a entender siempre. Son solamente algunas palabras que pueden cambiar. Alubias, frijoles, ¿sí? O sea, ese tipo de situaciones son las que son diferentes. De pronto algunos terminaciones, modismos, ¿sí? Que en España dicen TTT y en Colombia decimos la S normal, la C. Aquí también pueden encontrar que al final de cada frase dice lo, ¿sí? O sea, son cosas que en realidad no van a cambiar mucho si tienes el francés internacional. Igual te van a entender aquí con tu francés internacional. Siguiente pregunta. Bueno, aquí también le voy a explicar Juan Sebastián. Bueno, aquí norteamericano, igual que el español, varía por países y regiones, exactos. Listo. Frutas, frutillas, totalmente. Listo. Perfecto. Incluso en las groserías, hay palabras que en España es una grosería y en Colombia no. Y así mismo seguramente también pasará entre el francés canadiense y el francés de Francia. Así que nada, les doy la bienvenida a nuestro profe, Juan Sebastián. Juan Sebastián se presentará. Yo con él estudié francés estando embarazada y después con la bebé. Me vio vomitando, me vio todo este proceso tan terrible. Y pues nada, Sebastián, gracias por acompañarnos y por ayudarnos en todo este proceso de aprendizaje del idioma. Te dejo. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia, su presencia también, su atención. Je crois que je vais commencer à parler un petit peu en français. Je vais me présenter en français et après en espagnol un peu. C'est juste pour que si vous parlez un petit peu français, peut-être vous allez comprendre tout ce que je dis. Alors, moi, c'est Juan Sebastián Rojas, j'ai 29 ans. Je suis colombien, j'habite à Bogota. Et en fait, j'ai fait mes études en langue étrangère, spécifiquement l'emphase, c'est le français. J'ai étudié à l'Université nationale il y a 9 ans que j'ai fini mes études et j'ai commencé à travailler comme professeur de français dans de différents lieux. Il y a quelqu'un qui dit « Je comprends juste Juan Sebastián ». Ne t'inquiète pas, je vais parler un peu plus en espagnol après et je vais recommencer. Eh bien, je travaille actuellement à l'université distritale. Je suis prof à l'Institut des langues. J'ai fait mes études
études de master à l'université pédagogique et je fais toujours des accompagnements avec les étudiants qui vont voyager en France ou au Canada. Et normalement, je travaille avec des personnes qui font l'immigration au Québec, par exemple. Et puis, le français, c'est ma passion. C'est ma passion, l'enseignement des langues. En fait, je parle aussi anglais et un peu anglais. Disons que je parle mieux le français, mais c'est ma passion, c'est mon projet de vie, voyager, continuer à étudier, apprendre de toutes les cultures. Ouais. Entonces, ahí más o menos lo que dije fue, pues, quién soy, dónde he estudiado, dónde trabajo, ¿cierto? Yo creo que entendieron bastantes cosas porque hay palabras transparentes con respecto al español, pero en todo caso, pues voy a repetir un poco de lo que dije y tiene que ver con que yo soy profe hace 9 años, trabajo bastante con estudiantes que quieren ir a Francia, a Canadá, a continuar sus estudios, a vivir allí, a mejorar su calidad de vida allí. Entonces, hacemos acompañamiento a estos estudiantes y los preparamos también para exámenes internacionales. Tenemos esa experiencia también de preparar a los estudiantes para que puedan, digamos, desarrollar estos, a través de la lengua, claro está, tener buenas calificaciones, digamos, en esos exámenes que a veces son requeridos para los procesos de migración, ¿cierto? Yo hice mis estudios en la Universidad Nacional, terminé en el 2013 mis estudios de la carrera, licenciatura, pero digamos que empecé a trabajar como profe en el 2011, o sea, 1 año, 2 años antes, y de ahí pues gané mucha experiencia, ¿no? En la práctica uno gana siempre mucha experiencia, eso es claro. En el momento me encuentro haciendo también estudios de maestría en la Universidad Pedagógica y trabajo para la Universidad Distrital. Todo esto en el ámbito de la enseñanza de las lenguas extranjeras, ¿no? Bueno, si ustedes ven ahí esta diapositiva que aparece, que dice estilos de aprendizaje, pues yo quiero comenzar mi presentación, que voy a ser muy puntual, voy a intentar no extenderme mucho. Quiero mencionar esto en principio porque es introducción a lo que es los tips, digamos, o las astuces, on dit en français, recomendaciones para aprender la lengua francesa, ¿no? Estos estilos de aprendizaje que ustedes ven acá, los 4 estilos que se han resumido, bueno, aquí se nos fue una palabrita al final, dice visual, kinestésico, auditivo, y el otro es lectura y escritura, pues son base fundamental para el aprendizaje de lenguas porque no todos aprendemos de la misma manera, ¿cierto? Cada quien a través del desarrollo de actividades y gustos y necesidades, pues da cuenta de que de algunas formas aprende más fácil que de otras, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, a través de los videos, a través de las imágenes, a través de este tipo de cosas, asocia fácilmente vocabulario, por eso hablamos de pronto de un aprendizaje visual. Hay otras personas que aprenden moviéndose, que aprenden haciendo. Esto es el aprendizaje kinestésico, que tiene que ver con más que todo con la gestualidad, con los movimientos, ¿cierto? Voy a silenciar el micrófono. También aparece este estilo del auditivo, que es para la gente que se acostumbra más fácil desarrolla mucho más fácil la lengua extranjera a través de la escucha, a través de intercambiar con otros, hablar y escuchar con los demás. Y también hay los que más bien son de pronto más hacia la gramática, más hacia la lectura y la escritura, y de esa manera desarrollan y enriquecen la lengua extranjera. Yo no sé de pronto si ustedes han por ahí visto en esos anuncios de YouTube que aparece a veces un muchacho rubio que dice, bueno, yo les tengo el método para aprender inglés. Yo creo que es sueco el hombre. Siempre me parece particular ver esto porque el hombre habla de que él tiene el método para aprender el idioma inglés, que es hablando y escuchando, ¿no? Él habla de eso, que es como hacen los niños, que obviamente lo hacen de forma natural, simplemente van adquiriendo el idioma escuchando y repitiendo y hablando. Pues esta es una manera, está muy bien, es muy válida, pero no quiere decir que sea la única. El aprendizaje de una lengua extranjera justamente no es una receta, no hay una fórmula exacta para hacerlo, hay diversas maneras e insisto con esto, tiene que ver con el estilo de aprendizaje de cada estudiante y en esto el profesor tiene o juega ese rol fundamental que es identificar, acompañar, facilitar herramientas que le permitan a esos estudiantes y según sus estilos de aprendizaje, pues desarrollar la lengua extranjera. Si quieres, podemos continuar. Gracias, Javi. Bueno, acá se nos corrió también un poquito ahí al final, no sé por qué pasaría esto, pero también quiero
mencionarles este tema de la autonomía en el aprendizaje, que es fundamental también a la hora de hablar de adquisición y aprendizaje de una lengua extranjera. Claramente el profesor va a ser una persona, como les decía, que va a motivar al estudiante, que le va a explicar, que le va a facilitar información, que le va a facilitar herramientas, le va a enseñar a aprender, ¿sí? Esta es una frase clave acá. El estudiante debe aprender a aprender, el estudiante debe empezar a generar sus propias estrategias de aprendizaje con base en sus estilos de aprendizaje ya identificados, y el profesor pues se encargará de darle esas herramientas que le permitirán a él buscar cuáles son las maneras que le sirven más, ¿cierto? Es por esto que ahorita quizá vamos a hablar de algunos tips que llamamos, y según los intereses de cada quien, según los gustos de cada quien, pues ustedes se van a dar cuenta que están más identificados o familiarizados con unas cosas que con otras, ¿sí? ¿Por qué la autonomía en el aprendizaje? Porque el profesor no va a estar siempre presente en el proceso del estudiante, ¿no? Yo doy clases de francés actualmente en la Universidad Distrital, como les digo. Generalmente hacemos el ejercicio también con ellos de preguntarles, con mis estudiantes, preguntarles, bueno, ¿cómo has practicado? Precisamente anoche hablamos un poco de eso. ¿Cómo practicaste tu francés este fin de semana? Les preguntaba por ahí a algunos. Unos me decían, no, profe, yo lo que hice fue pues, revisar muchas notas, conjugar verbos, trabajar esa parte. Otros me decían que se pusieron a ver películas y a poner los subtítulos allí en francés y a ir desarrollando un poco más de vocabulario, poco a poco enriqueciendo esta parte. Y me llamó mucho la atención una chica que me decía que se puso a escuchar música de Frozen, creo que es, en francés, y a través de este tipo de actividad ella lo que hizo después fue buscar las letras en francés, cantar, y me decía que al final empezó a bailar, y a través de, o al mismo tiempo que bailaba, iba cantando, iba de alguna manera memorizando también la letra mientras se movía. Este es un aprendizaje, como les decía, kinestésico. Es su forma de aprender y su manera y con la cual se siente bien a gusto. ¿Listo? Entonces, sí, como les decía, la idea es que podamos co-construir el conocimiento conmigo, con las herramientas que ustedes manejen y también con sus compañeros. Es una construcción de la lengua, ¿ok? La autonomía es vital en este sentido, ¿listo? Entonces, pasando al siguiente punto, Javi, por favor. Ya algunos consejos que empiezan a aparecer acá, que pusimos aquí, tienen que ver ya directamente con el aprendizaje de la lengua extranjera, del francés. Hay quienes dicen, bueno, no te enfoques demasiado en la gramática, ¿cierto? Vamos a recordar al muchacho este rubio de los anuncios de YouTube que dice, no, pues los niños aprenden así porque los demás no aprenden así también. Sí, puede ser, pero entonces los niños lo que pasa es que ellos adquieren, ¿cierto? La lengua de forma natural, no son conscientes, no la trabajan de manera consciente. Después de una cierta edad, ya no hablamos de adquisición de la lengua, sino de aprendizaje de la lengua. De una cierta edad, ya el cerebro, esto neurológicamente hablando también, ya digamos genera un constructo más estructurado y es más consciente de la lengua, así que le permite desarrollar la lengua a partir de cosas más, insisto con esta palabra, consciente. Uno ya dice, bueno, es que esto es un verbo, es que esto se conjuga así, es que voy a expresar esto de esta forma. Entonces, puede ser que si yo no quiero enfocarme tanto en la gramática, pues me voy hacia lo comunicativo, hacia los actos de habla. Intenta imitar expresiones verbales de francófonos viendo películas, series o youtubers. Ya vamos a ahondar de pronto en algunas actividades puntuales por el tema. Debes ser constante, esto es vital también. Debes tener contacto con la lengua lo más que puedas. Debes estar intentando, dedicándole tiempo, sacándole siempre unos minutos a diario a diferentes actividades que te gusten para desarrollar el idioma, ¿no? Y no te estreses, no te compliques, no creas que no estás aprendiendo. Esto es un proceso que es de poco a poco, ¿sí? Esto es un proceso que puede ser lento, a veces puede sentirse lento, pero es simplemente una construcción del día a día, ¿sí? Entonces, ahora sí, si quieren, veamos algunas actividades que yo propongo, ¿cierto? Que tenemos aquí a un lado. Hay muchas que podemos mencionar, pero yo simplemente quise ser puntual con algunas, pero de pronto mostrarles algunas. Ahorita comparto un poco pantalla y les doy algunas herramientas que quiero también escribir en el chat para que ustedes las empiecen a usar, para que empiecen a ver cómo les va desde cero, si es que están desde cero, si no los que ya están aprendiendo y ya conocen algo de francés, pues que continúen con el progreso.
Entonces, por ejemplo, yo puse allí uso de páginas web, perdón, aplicaciones, blogs, foros, podcasts, es decir, herramientas virtuales. Hoy en día estamos obviamente en esta modalidad virtual que cada día aprendemos más y más, ¿no? Yo antes de esto del Zoom. Que sí, me estás quedando con Sebastián que está reconectando. Mientras se conecta, Ya estoy dentro de nuevo. Ok, ya está de nuevo. No sé por qué se cortó, bueno, son cosas que suceden. Ya ustedes conocen estas herramientas, pero como les decía, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Ok, pues estamos todos los días aprendiendo más y más de estas herramientas virtuales que no hacen más que enriquecer los procesos de aprendizaje que llevamos. Entonces, ahorita les voy a mostrar quizá algunas páginas web que les pueden servir, donde pueden explorar diferentes actividades, ejercicios de, como les decía, escucha, habla, comprensión visual, ya que, como decía por ahí Vivi en un momento, la lengua no es solo oral y escrita. Es muy importante, la parte oral, la parte escrita sí, pero también lo es la comunicación no verbal, la gestual. De esto también debemos nosotros aprender. La participación, por ejemplo, en blogs, en foros, es importante. Quizá ustedes ya van enriqueciendo su vocabulario, sus estructuras, van empezando a participar en este tipo de cosas de forma escrita. Descargar aplicaciones donde ustedes trabajen, por ejemplo, vocabulario, mucho vocabulario. Por ahí la típica es Duolingo, que por ahí también se la voy a mostrar a todos ahorita, en un segundito. Bueno, el uso de estas herramientas, quiero decir. Hay otras personas que les gusta, por ejemplo, trabajar, como les decía, por ahí a través de películas, ¿no? Juegos de video, ponen las películas en francés, los juegos de video en francés y acompañan con subtítulos. Esto también es, como les decía, un paso a paso. Al principio sería bueno poner subtítulos quizá en español mientras voy reconociendo el idioma, mientras voy asociando. Después ya pongo los subtítulos más bien en francés y ahí ya empiezo a ganar vocabulario, veo cómo se escribe, me familiarizo más aún con la manera de cómo suena el idioma. Y quizá ya en un futuro, ya en un nivel más avanzado, ya no necesito de subtítulos, veo las películas así. Pasa lo mismo con los videos de YouTube, por ahí hay muchos youtubers, mucha gente que tiene sus canales donde trabajan la lengua francesa. Ahorita les muestro un par que me parecen interesantes que quiero que ustedes trabajen. Pasa lo mismo, puedo recurrir a estas herramientas. Otra es poner el teléfono celular en francés, sus redes sociales también en francés, ¿cierto? Las series, por ahí, Amélie. Hay películas de todo tipo, ya si quieren ahorita miramos un par. Poner su celular, sus redes sociales, su computador en francés. ¿Cómo se dice en francés? Suscribirse. Entonces ya como me sale acá en el Facebook, s'abonner. Ya sé cómo es que se dice. Y ahí como lo tengo al día, todos los días usando este vocabulario, pues ya indudablemente lo voy a adquirir. La música, como les decía, mi estudiante que me contaba ayer que ya su ejercicio fue escuchar música, pues si a ustedes les gusta y reconocen y conocen artistas en francés, busquen busquen música de ellos en francés, comiencen a mirar las letras de las canciones en francés, ¿por qué no? Canten para que, vuelvo y digo, la parte oral, la parte de la escucha se empiece a habituar, ¿cierto? A cómo suena. Esto es una muy buena manera también de trabajar de manera autónoma su aprendizaje de la lengua y practicarlo. La radio, ¿no? A veces por ahí uno pone la radio mientras trabaja en otras cosas, mientras hace sus actividades cotidianas, va escuchando. El oído de manera también inconsciente se va acostumbrando. La radio también es una buena manera. Hay unas clubes de conversación que me parecen muy chéveres acá en Bogotá, sobre todo he visto, pues porque yo vivo acá en Bogotá y pues conozco sobre todo acá, pero seguramente en otras ciudades se encuentran este tipo de cosas. Son clubes y bares, restaurantes donde podemos encontrar en ciertos días específicos, hay unos horarios, para ir a trabajar con personas nativas de habla francesa, canadienses, muchas veces franceses, a veces uno se encuentra gente de África también y que desarrolla también actividades en estos lugares. Como ven aquí abajo en este es una foto que puse como para ilustrar un poquito esa parte, ¿no? Los clubes de conversación, simplemente gente que llega a compartir una copa, un café y a intercambiar. Ustedes saben que la lengua también es de intercambio, ¿no? Interacción. Si hoy cojo y me agarran a mí y me ponen por allá en Polonia, me dicen, bueno, hágale.
Seguramente voy a aprender polaco intercambiando, escuchando, hablando. Algunos van a aprender más rápido, otros más lentamente de esa manera, pues por lo que les digo, el estilo de aprendizaje pues va a ser ese. Pero seguramente después de un tiempo voy a lograrlo. Entonces, hablando, conversando, se aprende. Recorridos turísticos, acá en el centro de Bogotá también se realiza mucho esto. A mí me gusta hacer este tipo de actividades, ir con los estudiantes, recorrer un poco el centro, los monumentos, los sitios turísticos importantes y hablar en francés sobre estos lugares. Ir a la pastelería francesa, comer un gâteau au chocolat, par exemple, y conocer un poco el vocabulario, por ejemplo, de la pastelería francesa, aprender de todos estos contextos. Bueno, ya es la enseñanza, digamos, también siempre ha trabajado con los libros, con los manuales de enseñanza, aprendizaje, con los diccionarios, pues esto también es fundamental. Otro estudiante que me decía ayer, no, pues yo lo que hice fue revisar el libro, revisar mis notas de hace tiempo y recuperar cosas. Decía, oiga, sí, esta vaina se me estaba olvidando, este vocabulario, estas estructuras, repasé a través de las notas de los libros, ¿sí? Claro, hay gente que, como digo, cuestión de habituar el oído, por ahí dicen, para mí lo difícil es escuchar, claro. Hay algunos que se nos dificulta. Yo también cuando aprendí a francés lo que más se me dificultaba era escuchar, pero con la práctica esto es fundamental, con la constancia del día a día, seguramente que vas a hacer muchos progresos, esto sí, indudable. Como les decía, el círculo de amistades también, quizá por ahí tengamos gente que habla francés y no lo sabemos, intentemos darnos cuenta de quién habla francés, o si tenemos amigos nativos, pues intentemos buscarlos, intercambiar con ellos, whatsappear con ellos, hablar con ellos, una videollamadita, enséñame, dime cómo es esto. Quizá ellos puedan sacar a veces minutos para uno. El círculo de amistades que uno tiene a veces pues también le permite aprender. Uno aprende de los demás, claramente, uno aprende haciendo también. Entonces, esta también es digamos, un tip, digámoslo, importante. Busquen en internet, en Facebook, intenten entrar a páginas de gente francófona y allí hacer comentarios, intentar agrandar su círculo de amistades. Hay otros, como les decía, que les gusta bastante la lectura, aprenden mucho de esa manera, entonces aprender, por ejemplo, con libros básicos como el Principito en francés, ¿no? Entonces hay gente que lee y va ganando vocabulario básico, estructuras sencillas y poco a poco uno va subiendo el nivel de complejidad y va leyendo, por ejemplo, ya revistas especializadas, va leyendo cosas de interés de uno en el idioma francés y en versión original. ¿Por qué no leerse uno un libro de Jean-Paul Sartre en versión original? Por ejemplo, si le gusta la literatura francesa o algo así, ¿cierto? Leer ya el periódico. Por ahí hay unas páginas de periódicos franceses que quisiera también que revisemos ahorita y pues leyendo noticias, ganando vocabulario, buscando en el diccionario esto qué es, sí, y de esta forma también lo podemos desarrollar. Lectura y escritura. Traducir, hay gente que le gusta este método, gramática, traducción. Entonces, traducir textos, ver cómo digo esto, cómo diría yo esto, que estoy hablando en español, cómo lo diría en francés, ponerme a pensar cómo sería, escribirlo, decirlo, la traducción, la creación de textos, la transcripción de cosas que escucho, ¿cierto? La transcripción de cosas que voy a escuchar también. Perdónenme un segundo. Acá ya voy a cerrar esta parte. Quiero ver una cosita por acá. Ok, perfecto. Listo, entonces son algunos tips. Y finalmente, memorización de vocabulario. Hay quienes agarran y en cada partecita, cada objeto de la casa ponen un papel con el nombre de ese objeto, ponen pancartas o más bien carteleritas pequeñas con la conjugación de un verbo, con palabras de la ropa que tengo en mi closet, pues pongo ahí el vocabulario y todos los días voy pasando, voy mirando, entonces se me va quedando el vocabulario, lo voy memorizando porque lo estoy viendo todos los días en mi contexto real, cotidiano, ¿cierto? Son algunos tips, ¿no? Son algunos tips. Quería mostrarles rápidamente, ya antes de terminar mi presentación, algunas páginas que recomiendo generalmente. Entonces, si quieres, Javi, pues dame espacio para compartir mi pantalla. Merci. Y
quiero mostrarles aquí, a ver, ¿cuál era? Esta. Veo que en el chat hay algunas preguntas, entonces si ahorita tienen preguntas, sí, ténganlas ahí, anótenlas si quieren y ahorita lo comentamos. Bueno, acá aparece esta que se llama TV5 Monde, ¿cierto? Ya voy a copiar el link y lo voy a poner en el chat en un momento. Esta página me parece súper chévere, súper completa, con diferentes actividades de todo tipo para distintos estilos de aprendizaje. Por ejemplo, voy a acá escoger esta actividad que dice Ça vous plaît? Ça vous plaît? ¿Te gusta o le gusta? Es el título de la actividad. Bueno, está ahí abriendo. Pero digamos, este tipo de actividades me gusta bastante porque ustedes van a recurrir al video, en primer lugar, a la comprensión visual en una primera instancia, ¿cierto? Dice regarder, el ejercicio es regarder, o sea, ver, mirar. Vamos a verlo sin escuchar nada y luego quizás vamos ya a pasar a otra repetición del video, pero ya con la escucha para trabajar vocabulario, ¿cierto? Para hacer ejercicios sobre este tema del que se está hablando, que es la ropa, ¿sí? Esto para nivel A1 dice acá, nivel principiante. A ver si me ayudan con los micrófonos. Ok. Listo. Y, por ejemplo, acá ya voy a trabajar precisamente vocabulario, el que se trata en la escucha. Voy a escuchar y voy a empezar a asociar acá con ejercicios. Luego aparece un número 3 que dice écouter, o sea, escuchar. Ya de nuevo hago la comprensión de escucha y trabajo igualmente los ejercicios que nos proponen allí. Hago bastantes ejercicios sobre un mismo tema, sobre un mismo video, sobre una misma situación, ¿cierto? Si quizá digo, no, la verdad es que no estoy entendiendo bien, pues necesito ver qué es lo que están diciendo, pues acá me aparece la transcripción abajo, ¿cierto? Voy a la transcripción de lo que están diciendo y si es necesario verifico allí el vocabulario, verifico después de haber escuchado. Esta página me parece bastante provechosa. Se llama TV5 Monde. Todo tipo de temas de la actualidad. Luego quiero mostrarles esta de RFI Internacional, Radio France Internacional. Para aquellos que les gusta quizá aprender a través de la actualidad, pues acá vamos a tener temas actuales, temas polémicos, podemos leer, aprender y enseñar francés. Hay distintas actividades en línea, 987 actividades en línea, audios, dossier, colección, bueno, un sinfín, digamos, acá de ejercicios y recursos. Radio France Internacional, la idea es que ustedes comiencen a explorar y a ver cómo les va con este tipo de herramientas. Si ya somos más de la cuestión de gramatical, necesito saber bien cómo es que se conjuga el verbo antes de ponerme a emplearlo, pues voy, digamos, a esta página que se llama Le Point du Flé. Le Point du Flé, apprendre et enseigner le français. Acá ya voy a recurrir, voy a explorar un poquito entonces ejercicios de, a ver, déjame buscar aquí, ¿dónde era que decía lo de conjugación? Bueno, acá depende del tema que ustedes quieran ahondar. Entonces van a buscar, por ejemplo, conjugación de verbos en presente, adjetivos calificativos, cómo describir a alguien física y psicológicamente. Acá ustedes se van a dar cuenta en todas estas pestañitas que hay ejercicios de todos esos tipos, cuestión de que ustedes exploren. Esto es más gramatical, más de vocabulario, pero claro, al que le gusta, al que le gusta le sabe. Duolingo es una herramienta que podemos poner ahí en el celular y vamos trabajando día a día, vamos viendo vocabulario nuevo. Acá, bueno, aparecen diferentes lenguas extranjeras, pues ustedes tienen el interés en el francés, pues se ponen a trabajarle al francés desde allí, estructuras, vocabulario, viendo, porque ahí es muy de ver imágenes de cosas y así me aprendo vocabulario, ¿cierto? Para los que les sirve así. Esta es interesante, esta de Radio Garden. Entonces acá Radio Garden, ya les voy a poner todos los links allí en el chat para que los exploren después. Pero esta es chévere porque ustedes escuchan emisoras de todo el mundo. Voy a agrandar un poquito, achicar acá. Ahí se ve bien, ¿cierto? Vamos con las emisoras de Bogotá. Pongámosle acá que vamos para Montreal. Vamos a buscar Montreal.
Entonces me imagino que es por acá, debe ser acá. Montreal, sí, señor. Y ahí aparecen distintas emisoras de Montreal en las cuales pues ustedes pueden practicar, escuchar mientras van trabajando. Yo no sé si ustedes ahí escuchan la radio que puse. ¿Alguien que me confirme si se escuchaba? Se escuchaba muy al fondo, pero no, casi no. Bueno, igual, creo que fue porque no compartí el audio de mi computador, entonces escuchaba era por allá al fondo, sí. Pero déjame ver si lo puedo compartir acá. Y acá ponemos Radio Québec International. Ahí ya va a sonar en un momento, supongo que ahí sí lo van a escuchar mejor. Pero entonces ahí puedo explorar emisoras. Radio Québec International, RQI2. Elles ont tout le cœur en peine quand elles arrivent à la quarantaine. Elles attendent garçons pour leur faire traverser la rivière et elles attendent. Suena por allí música local, me imagino. Pero a veces pues hay programas informativos, lo que les digo, van escuchando gente que habla, entrevistas y demás, pues ahí uno ya es cuestión de gustos, va buscando las emisoras que le parezca más chévere. Por ahí estaba la pregunta, creo que era Camilo, que preguntaba, bueno, o Juan Manuel, que cuál era la diferencia entre el francés de Quebec y el de Francia. Pues diferencias puede haber muchas y en muchos sentidos, pero lo que comentaba Vivi es clave. Uno lo que hace es generalmente aprender un francés internacional que le va a servir para viajar, para que cuando viaje a cualquier país francófono, pues claramente pueda comunicarse sin ningún problema con este francés. No quiere decir que no vaya uno a hacer énfasis en esto local, en esa manera de pronunciar muchas cosas diferentes, que pasa mucho con el francés de Quebec. Uno va a hacer énfasis en esto también, para que el estudiante se vaya familiarizando con cómo suena ese acento de allá, ¿sí? Es como el que aprende un francés, pongámosle, que aprende español en España y se viene a vivir, pongámosle, a Chile. Pues hay un cambio importante en cuanto al acento y demás cosas y algunas expresiones, pero si él aprendió un español internacional, va a poder comunicarse indudablemente sin problema. Lo que pasa es que ya estando allí va a aprender y va a ir ganando un poquito más de este lenguaje informal y va acostumbrándose. Esto sí, ya quizá estando en este lugar, en Quebec, si ustedes van a viajar a Quebec, pues se van acostumbrando desde acá, pero allá es donde terminan de pulir la cuestión. Sí. No sé si me regalan ahí los micrófonos, porfa. María, el micrófono encendido. Merci beaucoup. Listo, ya entonces esta página chévere. Y finalmente, este par de canales que me gustan bastante, ahí los ven, no sé si se está viendo el de YouTube. Este se llama Français avec Pierre. Français avec Pierre. Es una pareja, un francés, Pierre, y su esposa Noémie, que es española, pero que habla muy bien el francés, que nos hablan todo el tiempo, por ejemplo, de expresiones indispensables en francés, astuces pour apprendre le français, o sea, tips para aprender, temas gramaticales, temas de vocabulario, diferencias entre francés de acá y francés de allí. Son canales ricos en contenido, muy ricos en contenido. Français avec Pierre, par exemple. Escuchémoslo un segundito. Aujourd'hui, on continue notre série. A ver, un segundito, silenciamos acá. Si me regalan, porfa, silencio los micrófonos para hacer esta pequeña escucha. Merci. Très, très, très utile et qu'on utilise tout le temps. C'est parti! Bonjour, comment ça va? Donc, on va commencer, mais avant, je voulais vous rappeler qu'il y a un cours entier. Digo, uy, espere porque ahí no estoy entendiendo mucho. ¿Qué hago? Voy acá a subtítulos y los puedo poner en francés o si quiero en otro idioma, pues para de pronto tener mayor comprensión, pues inicio por allí, ¿cierto? Si aparece el idioma español, pues los pongo en español. Acá no me apareció, pues dejémoslo en francés como está. Pero bueno, acá pongámoslo de nuevo. Gratuit que j'ai fait. Voilà, il y a des gens qui me disent mais Pierre, c'est vrai, c'est gratuit. Ben oui, c'est gratuit. Donc et il est très bien. Profitez-en. Oui, il est très complet. Donc voilà, je vous laisse le lien sous la vidéo. Il apparaîtra sur la vidéo à la fin de la vidéo, mais vraiment profitez-en.
Entonces él nos cuenta ahí sobre su curso también, que tiene algunos videos que son gratuitos, pues allí en este canal pueden explorar bastante. Y este también súper chévere, que se llama Français Authentique. Français Authentique. Dice acá el título del video, 5 tips para progresar mucho en francés en un mes. Si hay alguien que necesita viajar rápido, que necesita irse a comenzar sus estudios rápidamente, acá el viejo, se me olvidó el nombre de este muchacho, nos habla de estos consejos para estar constantemente hablando el idioma y practicándolo a Me diario. disent, Johan, j'ai un examen dans un mois, j'ai un entretien d'embauche dans un mois, j'ai un test à No l'école. le estoy entendiendo bien, entonces subtítulos y de pronto se me facilita más y allí poco a poco le voy entendiendo más al hombre. Comment je peux améliorer mon français très très vite en un mois? Comment je peux progresser très vite en un mois? Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais te donner 5 astuces, 5 conseils, 5 choses que je ferais si je devais progresser très rapidement dans une langue étrangère, pour un test, un examen, un entretien, peu importe. Oui. Alors, évidemment... C'est ça. Yo creo que hasta acá lo voy a dejar. Como les digo, hay bastantes más recursos, pero bueno, hasta acá voy a detenerme. Voy a dejar de compartir. Y voy a ponerles esos links en el chat para que quizás ustedes si tienen el tiempo, los miren allí. ¿Listo? Ahí mismo, antes de que te salgas, donde pusiste subtítulos, también se puede bajar la velocidad de audio. Sí, esa es otra buena, ¿no? Si acá digo, uy, está hablando muy rápido, pues pongo el video más lento para entenderle un poquito más despacio cómo es que pronuncia las palabras. Entonces, por acá en esta parte aparecen las opciones. Ce que je vais partager aujourd'hui, ou ce besoin d'urgence, c'est un... Y acá pues busco en la configuración velocidad de reproducción. Pues ahí dice normal, la voy a bajar, ralentizar a la mitad, digamos. De pronto ya es muy lento, pero... Un peu contraire à la philosophie que j'enseigne d'habitude, qui est le Kaizen. Ahí, si lo pongo así lento, pues me voy a fijar muy bien cómo es que él está pronunciando cada una de las palabras y bueno, puede ser una herramienta que me sirve al principio también para entender mucho más, ¿cierto? Esta es una buena idea también, Vivi. Listo, sería en ese sentido que quería hablarles un poco sobre todo de los estilos de aprendizaje y las herramientas que pueden usar según sus necesidades, gustos y maneras de aprender. ¿Listo? No sé si por ahí tengan preguntas puntuales, de pronto las desarrollamos en unos minuticos. Ya han hecho algunas, si quieres leerlas. ¿Listo? Ok. Vamos a ver entonces chat. Espérate, ¿por qué? ¿Cómo es acá? Para poder ver bien acá. A ver, si quieres ayúdame leyendo alguna mientras voy acá cuadrando esto. Claro que sí. A ver, preguntan por aquí. Bueno, aquí estaban diciendo, haciendo otras recomendaciones, que Sass es una muy buena cantante, que les recomendaba mucho. Exacto. Sí. La película de la familia Bélier. Ajá. Amélie, Perfume, son series buenas. Muy chévere. Todas estas películas. ¿Cómo saber cuál es el método que nos facilitaría aprender el francés? Exactamente, esa pregunta es clave, ¿no? Métodos hay muchos, ¿no? Y todos pueden ser igual de válidos, insisto con eso. No es que ahora vamos a usar el método comunicativo, que es, mejor dicho, el que acabó con todos los anteriores. No, yo no lo veo así y no estoy convencido de que no es así. ¿Cómo saberlo? Precisamente ese es el rol del profesor. El profesor te va a facilitar eso porque él va a identificar a través de actividades que él va desarrollando en sus primeras clases, en sus primeros diagnósticos que él puede hacer. Él te va a permitir, o él se va a dar cuenta precisamente cómo te va mejor a ti aprendiendo, según qué método, según qué actividad, según qué tipo de contenidos y recursos. En ese sentido es que el profesor es fundamental porque él es el que te va a guiar, quizás te va a facilitar
este camino para que tú mismo puedes desarrollar. Yo hago una intervención para completarte y es que es por eso es que les recomiendo a Sebastián, porque yo estaba en pleno embarazo, en mis últimos meses de embarazo completamente agobiada, sin dormir, vomitando, débil, y he llegado a enseñarme como, si de cierta forma yo era como, no, Sebastián, yo así no puedo, no tengo tiempo para hacer las tareas de casa, ayúdame de otra manera. Y él enseguida, ¡pum!, cambió el chip y me propuso temas completamente diferentes que se acomodaban más a mi forma de aprendizaje, porque yo soy muy de aprender de forma cinética, creo que pusiste. Cinésica, sí, como señor. de experiencia. Haciendo. Ahí sí conté y ahí me ponía a hablar, qué sé yo, de la noticia de última, de no sé qué cosa, y yo no tenía ni idea y no me salía nada. Total. Pero me puse a hablar de mi hija y me solté y decía de todo. Entonces claro, él va detectando, por ser personalizado el trabajo, él va detectando en realidad cómo nos queda más fácil aprender, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, siguiente pregunta. La idea. Preguntan que si hay nivel 0. ¿Perdón? ¿Cómo es? Que si hay nivel 0. Nivel 0, sí. El nivel 0 es ese nivel muy básico en el cual tú te empiezas a familiarizar con la pronunciación y con algunas primeras maneras de hablar. Esto hace parte de la 1, claro. El nivel 0, 1, 2, 3, por ejemplo, en el manual de francés Cosmopolite, que por acá lo tengo, voy a por molestar mostrarlo, que es el que a veces usamos nosotros en la universidad. Es material que es muy útil también. Y aquí pues se proponen las primeras unidades. Para la 1 son las 4 primeras, de 12 totales. Las 4 o 5 primeras son nivel A1. Y allí está la unidad 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, digámoslo que en ese sentido, pues sí le llamamos el nivel 0, pero sí. Ok, mira. Siguiente pregunta. ¿Cuál es más sencillo aprender, el francés o el inglés? Vamos a ir rápido con las preguntas, que se nos fue el tiempo. Muy buena conversación. Sí, también depende de la persona, ¿no? Esto sí es lo mismo, pero hay gente que quizás se le dificulta en el francés, sobre todo la parte de la pronunciación. Vivi por allí mencionó que la lengua francesa y la española son lenguas hermanas, tienen bastantes cosas similares. Hay muchas palabras transparentes, muchas estructuras. La organización de la frase es igual que en el español, entonces se puede facilitar por ese lado. Pero hay cosas que se pueden dificultar. Quizás la pronunciación, porque yo escribo de una manera, pronuncio de otra, entonces tengo que acostumbrarme a ello, cómo es que suena, cómo es que digo. Quizás esto puede ser lo difícil en francés. En inglés, pues, se reduce bastante la tema de la estructura, ¿no? Para conjugar un verbo uno tiene 2 formas y listo, se acabó. En francés es mucho más variado, en español es mucho más variado. Entonces, yo no podría decirte a ciencia cierta cuál de las 2 es más difícil. Las 2 tienen sus puntos complejos para mí, que para otros quizás no lo sean, ¿sí? Entonces, también depende de la persona. Bueno, preguntan acá, ¿podrías enviarnos las páginas? Claro que sí. Si de pronto no alcanzamos por temas de tiempo ahorita, organizaré un solo correo pues, a los personas que necesitan el formulario y después les enviamos todo el correo, el resumen de páginas. Claro que sí. O igual también yo seguiré compartiendo más tips de francés de Canadá en mi canal de YouTube y ahí también les compartiré las páginas. Sí, me parece, porque pronto en el chat se pierde, más bien ahorita si quieres te paso gran cantidad de links para que tú veas y lo pongas en una sola presentación, quizá para todos que puedan tener acceso a ello. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, listo. Mira, aquí hablamos de la velocidad, aquí dicen unos podcasts que también están recomendando que son muy buenos, Inner Fresh. Hola, profe, una pregunta. ¿Recomiendas que se aprendan 2 idiomas al tiempo o mejor primero uno y luego proseguir con el otro? Gracias. Recomiendo, sí, mejor tener unas buenas bases en un idioma y ahí sí quizás empezar con otro. Pero se pueden trabajar de manera paralela totalmente. Lo que pasa es que tienes, pienso yo, que tener unas bases importantes en uno de los dos para poder que el otro pues lo trabajes de manera paralela sin perderte en la lengua objeto que estabas aprendiendo en un principio. Sí se puede, pero recomendable entonces, insisto, tener unas bases en uno de los dos primero. Listo, perfecto. Bueno, aquí decimos que bueno, estamos en 0, bueno, aquí hablamos del tema. Otras que repiten la misma pregunta, que cuál, hay mucha gente que está en la duda si comenzar a aprender el inglés y después el francés, que les da miedo enredarse. Claro. Pues todos saben que aquí en Canadá les sirven ambos idiomas. Exacto. Pues yo en cuanto a eso, pues
si vienen para Quebec, pues es importantísimo el francés. Si van para otras zonas de Canadá, lo principal es el inglés, pero lo complementario y lo que les va a ayudar también va a ser el francés, pero ahí sí el inglés va a ser la base. Sí, Al revés, en Quebec. Si van para Quebec, sí, fundamental el francés, entonces sería importante más que todo Ok, esto. pregunta de Camilo Andrés. ¿Has viajado a países francófonos para pulir tu segundo idioma, ya sea de turismo o cursos de idiomas? Yo fui a Francia, pero no para estudiar, yo fui a turistear. Digamos que yo hablo el francés, la práctica mía es en la enseñanza, es de ahí que yo, digamos, he pulido mi francés. Puedo seguirlo puliendo, perfeccionando. De hecho, el otro año con la maestría que pienso hacer la doble titulación, pues hay una alianza con la Universidad de Nantes en Francia. Muy seguramente viaje a hacer un semestre allí. Entonces allí voy a pasar 6 meses mínimo, el año próximo en lo posible. Bueno, última pregunta para empezar a ya hablarles como tal del curso, y es una pregunta muy personal bueno, 2 preguntas aquí nos acaba de lanzar. Una, ¿por qué te quedas en Colombia? ¿Por qué no quieres migrar? Esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? Sí, se me ha cruzado muchas veces por la cabeza irme también, pero yo sí estoy convencido en que mi proyecto de vida va a ser formador de formadores. A esto quiero llegar a trabajar pues en las facultades de la universidad, en las licenciaturas. Quiero hacerlo acá en Colombia porque pienso que pues yo también tengo mi rol acá en esta sociedad, creo firmemente que tengo algo que hacer acá en Colombia. Claramente he hecho viajes a otros países, he estado tiempo en otros países, pero siempre digo, quiero volver a mi país, siempre digo, aprendo de ellos y vuelvo también a retroalimentar acá. Se me ha cruzado varias veces también irme a Canadá, pero simplemente tengo otro proyecto de vida que es terminar mi maestría por acá y intentar trabajar en las universidades de Bogotá, en lo posible en las públicas, que es donde me he sentido también que he aprendido bastante y quiero quizás seguir mi camino allí. Ok, perfecto. Y la última, y empezamos a hablar del curso porque hay gente que se tiene que ir, los que se tienen que ir y no están conectados, se tienen que ir porque pues ya nos pasamos de la hora. Los invito a que me escriban por Instagram o por el grupo de Telegram, que están en Telegram, mejor por Instagram, que están interesados en el curso y les mando la información por privado. Mientras tanto, aquí los que están aquí les voy a decir algo súper importante, así que se quedan, por favor, que les voy a contar. Entonces, la última pregunta es: ¿cuánto tiempo es lo mínimo que debo dedicar para estudiar, de estudio a diario en un nivel A1? Sí, eso tiene que ver con el curso que estamos ofertando y nosotros lo pensamos en trabajar. Normalmente yo recomiendo trabajar 12 horas o entre 10 y 12 horas semanales. También depende del afán de las personas. Si se tienen que ir pronto a viajar y eso, pues pueden uno meterle un poco más de intensidad horaria. Pero en general de 8 a 12 horas, ¿cierto? Entonces el curso lo pensamos ofertar de 8 horas, pero esto en los encuentros sincrónicos que nosotros realicemos. ¿Sí? En los encuentros así a través de las plataformas vamos a tener clases de 2 horas. Pero aparte de eso, lo que les he dicho durante toda la exposición es hay que hacer trabajo autónomo y complementar. Esto sí ya es algo, digamos, de cada quien. Entonces, 2 horas diarias, 5 días a la semana, está bien. Unas 10 horas, 12 horas. Ok, entonces pasemos a presentarles el curso. Digamos que, pues debido a que pues yo manejo todo este tema de redes sociales, hay mucha gente interesada en aprender francés. A mí me sirvió muchísimo el curso que hice con Sebastián, sobre todo para el tema de hablarlo, porque yo lo entendía escrito y todo esto, pero me faltaba soltarme hablándolo. Entonces, por eso se lo recomendé y pues la parte económica sé que también es un tema importante, así que hablé con Sebastián para que nos hiciera como un combo promocional para nosotros, solamente los que siguen a Family Life Moments en las redes sociales, y vamos a crear además, él lo hace de manera siempre personalizada, él me dictó casi solamente a mí, pero para que sea más económico para todos y poder aprovechar muchísimo más el tiempo y hacerlo de forma más intensiva, vamos a hacer grupos de 5 personas, entonces como lo ven ahí en la diapositiva, vamos a trabajar 2 horas diarias, es como se planeó con Sebastián, 2 horas diarias,
4 días a la semana, vamos a estar trabajando, con ciclos más o menos, eso equivaldría pues a un mes, y grupos máximo de 5 personas. Vamos a tener solamente 5 personas. De esa forma, Sebastián va a tener la capacidad de poder determinar en el grupo cuál es la forma más fácil de aprendizaje para cada uno y poder pues que sea aprovechar mucho más el tiempo. Entonces serán 2 horas diarias de clase presenciales virtualmente, o sea, sincrónicas, como decía Sebastián, y vamos además a adicionar, que esto es un plus que está para nosotros, que vamos a tener un chat en Telegram exclusivo para cada nivel que tengamos en los cursos, donde vamos a poner el resto del día, vamos a poder seguir interactuando entre nosotros, que estamos aprendiendo, y con Sebastián. Ahorita voy a estar yo conectada, por si les puedo ayudar en algo. Yo soy profesora, pero también les puedo recomendar tips, se convertirán también los links, toda esta información. Y Sebastián podrá responder preguntas en el transcurso del día, en el trabajo autónomo que haga cada uno. Sebastián, si quieres hablar, además él nos contará las herramientas que va a utilizar para estas 2 horas diarias de clases. Sí, el trabajo se realizaría en encuentros sincrónicos por esta plataforma de Zoom. Se acompañaría con la plataforma de Google Classroom, en la cual yo aprovecharía para subir bastante material, actividades de clase, recursos para ustedes. De esa forma también ustedes pueden retroalimentar quizá alguna tarea que yo deje por ahí de vez en cuando, cosas de este estilo, y podamos tener un compendio de cosas de semana a semana allí en la plataforma. Esto es lo básico, pues aparte de eso habrá muchas otras herramientas que yo generalmente uso en mis clases pues para hacer actividades, explicaciones, notas, qué sé yo. Pero básicamente es en estas 2 plataformas que nos centraríamos. Listo, perfecto. Entonces, ¿en qué grupo, en qué nivel vamos a abrir cupos? Entonces, yo les hice a ustedes por mis historias les compartí el link de una encuesta que hice para saber más o menos en qué nivel están ustedes interesados en hacer el curso, y la mayoría, un gran porcentaje, está en nivel A1 y A2, que sería nivel básico inicial y nivel básico intermedio, inicial básico avanzado. Entonces, A0 es A1, o sea, sí, A1. A0 es A1. Entonces, para eso, si tienen dudas de saber en qué nivel están, pues podemos, no sé, puede dar 5 minutos de entrevista con Sebastián para que él analice y les diga en qué nivel están. Sí, exacto. Pues sería importante, si tienen dudas de saber en qué grupo podrían quedar. Entonces, inicialmente, como son grupos solamente de 5 personas, vamos a abrir un grupo de A1 y un grupo de A2, y si tenemos por lo menos 5 personas interesadas en B1, también abrimos el grupo de B1. Exacto. Si tenemos 10 personas en A1 y A2, pues se abrirá otro, ¿sí? Todo depende de ustedes, si se quieren, en qué grupos se van a inscribir, la disponibilidad de horarios. Vamos a tener disponibilidad de horarios en la mañana, en la tarde, que yo se los pasaré también por privado a las personas que estén interesadas. También en la noche, Sebastián, no recuerdo. Por ahorita no. En el siguiente ciclo, en el siguiente mes, se podría ver horarios de 6 a 8. Ok, pero por ahora tenemos clases en la mañana y en la tarde. Entonces, sí, los interesados me escriben por Instagram y con gusto les pasaremos pues todo, o por correo electrónico, que también está en mi Instagram, que es mamienlaweb@gmail.com. ¿Cuánto tiempo? Son 4 semanas. 2 horas diarias, serán de martes a viernes, 8 horas a la semana, 32 horas en total. Al mes. ¿Por qué no los lunes? Porque hay muchísimos festivos esta semana. Así que el lunes lo pueden aprovechar para hacer las tareas pendientes de la semana, para repasar trabajo autónomo, lo que sea. Y presenciales serán solamente 2 horas de martes a viernes. Y el grupo privado de Telegram, pues no, pues ahí ustedes pueden hablar cuantas veces quieran, compartir lo que ustedes aprendan. La idea es que entre los 5 personas que estén en el grupo también se retroalimenten constantemente, se ayuden. Entonces, un mes, sí, el tiempo será 4 semanas. Serán 4 semanas con 8 horas diarias, 8 por 4, 32. La idea es empezar el día. Empezamos justamente 8 días, empezamos clase el 16 de junio y terminamos 1, 2, 3, 4, terminaríamos el 10 de julio.
Sí. Ese sería el primer grupo. Perdón, intervengo un segundo. Hay dos preguntas puntuales que son los precios. No sé si eso lo vamos a mencionar ahora en este momento o por privado, no sé cómo. Y la otra es, ¿en cuánto se demora uno en pasar de un nivel a otro, de un A1 a A2, por ejemplo? Según el marco común de referencia europeo, el A1 son 80 horas de trabajo. Esto también depende de las personas. Hay gente que lo hace en menos, hay gente que pronto demora un poquito más. Entonces el A1 son como 80 horas. Ya el A2 completo, cuando uno lo termina, son como 180 horas. Y así hay una tablita. Pero es una referencia, ¿no? Porque si tú vas viendo que la persona puede avanzar, pues la pasas. Total. Y lo que digo siempre es que si la persona hace en serio mucho trabajo autónomo, está complementando lo más que puede, este tiempo se reduce considerablemente muchas veces. Claro, depende de cada uno. Ok, entonces la idea es que si nos unimos y seguimos como firmes en el aprendizaje, aquí preguntabas que si eso va a continuar, la idea es que continúe, la idea es que abramos un nuevo grupo, apenas termine esto y no paremos ni siquiera una semana, que continuemos. Es la idea. Es posible que en julio abramos cupo para por las noches. Si vemos que somos muchísimos, pues Sebastián consigue otro compañero profesor. Exacto, para sí. otros grupos. Hay bastantes. Y eso depende de la intención que tengan ustedes de adquirir por los cursos. El precio. Yo llegué a acuerdos con Sebastián, lo convencí para que nos diera un precio especial y por estas 32 horas a la semana no, a las 4 semanas, más el trabajo complementario en Telegram, que pues, tendrá más tiempo invertido en nosotros, realizando trabajos y eso, él va a darnos un precio especial de 400,000 pesos por cada uno, por cada inscrito. Pero solamente a partir de este momento, 12:45, digamos que a partir de la 1, de las 12 son las que es la 1 acá. A partir de las 12 de Colombia, empezamos una promoción que las personas que paguen en las próximas 48 horas pagarán solamente 350,000 pesos colombianos. Entonces, en dólares, ¿cuánto sería? Bueno, después les paso la información en dólares, porque pues si se pagan dólares nos toca como utilizar otras herramientas de pago que cobran pues el proceso, el cambio y todo esto, entonces no tendría el dato en este momento. Los que están en Bogotá, les pasamos por interno las opciones, en Bogotá no, en Colombia, les pasamos por interno las opciones que hay de pago. Entonces, 350,000 pesos para las personas que paguen de aquí a 48 horas. Y justamente esta mañana hablando con Sebastián, logramos que Sebastián nos hiciera una promoción adicional. Y es que al finalizar el curso, entre los inscritos este mes, vamos a dar el 30% de descuento a 2 de ustedes que se inscriban para el siguiente nivel, para el siguiente curso. Así que, pues nada, tienen que aprovechar esta oportunidad. Si tienen más gente para recomendar el curso para poder abrir más grupos, pues muchísimo mejor. Se abren los grupos cuando ya hayan 5 personas inscritas en cada grupo. Así que, pues nada, espero que les haya gustado esta información. Cualquier pregunta que tengan adicional, no duden en contactarme. ¿Y los métodos de pago? No, los métodos de pago se los decimos a cada uno cuando estén interesados. ¿Sí? Porque depende cada uno. Bancolombia, Vivienda, Nequi, David Plata, los horarios también se los compartiremos a ustedes. Me dicen por interno, me escriben por interno, pues porque no nos vamos a demorar aquí mucho en ese tema ya, que es personal, cada uno tiene su medio de pago diferente. Horarios, Sebastián. Horarios mañana tarde, ¿no? Entonces, 8 a 10, 10 a 12, 2 a 4, 4 a 6, cualquiera de esos 4 horarios distintos. 8 a 10, 10 a 12, 2 a 4. 12 a 2 a 4. Y 4 a 6 de la tarde. Por ahora, en el siguiente mes, seguramente se me abre otra posibilidad en la noche porque pues ahorita ando con la universidad bastante ocupada. Tenemos 4 horarios disponibles, de 8 a 10 de la mañana, de 10 a 12 de la mañana, de 2 de la tarde a 4 y de 4 a 6 de la tarde. Hora Colombia. Abrimos los cupos a medida que se van inscribiendo, ¿no? Si alguno no está, pues nos tocará cambiarlo a otro horario. Pues nada, hasta aquí todo.
Cualquier pregunta, ya saben, me cuentan en redes sociales, Family Life Moments en YouTube, en Instagram, en Facebook, Mami en la web. En Telegram también tenemos un grupo privado, los que no están pues también bienvenidos al grupo privado, pero en el grupo privado o sea, hablamos solamente de Canadá. Entonces, pues nada, hasta aquí. Gracias por su... Pero muchas gracias a todos y a todas. Estamos en contacto. Ay, ven, ¿cuántas personas hay en este momento? Que ya son 49. Vamos a tomarnos una fotico. Ah, ok. La foto. Aquí solamente me aparecen... Bueno, a ver, sonrían para la foto. A ver... Se salió uno. ¿Con filtro o sin filtro? No, mentiras. Foto. Activen las cámaras. María Vivas, Jenny Suárez, Javier, Angélica Polaña. Bueno, ya. 1, 2 y 3. Sonrían. Pero el otro grupo, ¿por qué? Me tocan los grupos. Sí, no está bien. Bueno, este grupo tiene a Jenny Suárez, Malena, Ana Chacón, Angélica Polaña. Bueno, aquí no tienen casi las ventanas. Creo que ya va. Bueno, listo. Muchísimas gracias, chicos. Y gracias también a los que han compartido por Instagram en las historias la imagen. Ya también la compartí yo. Muchísimas gracias. On va parler français. Très bien. Salut tout le monde, on se voit après. Merci. Salut. Bonne journée. Au revoir. Oui. Súper, bastante gente.